La oscuridad se extendía rápidamente sobre el paisaje cubierto de nieve, contenida apenas por las farolas espaciadas que pasaban destellando con un parpadeo de baja frecuencia. Yo estaba sentado en el asiento del copiloto, con los ojos perezosamente fijos en la ventanilla mientras apenas lograba aferrarme a mis pensamientos despiertos, atrapado en una mezcla de monotonía y un aburrimiento cómodamente familiar. En el portavasos descansaba una taza de café que llevaba horas fría, que mi padre había comprado unos cuantos pueblos atrás en un intento inútil por mantenerse alerta. Ya llevábamos 12 horas conduciendo, y seguiríamos manejando durante toda la noche hasta las primeras horas de la mañana para llegar a nuestro destino de una sola vez, evitando gastar dinero en un motel. Mi padre era así de terco. Solo estaba dispuesto a pagar por servicios que consideraba necesarios. La comodidad era un lujo. Si aún hubiera hecho calor afuera, habría insistido en dormir dentro del coche, sabiendo perfectamente que despertaría con la espalda adolorida. Discutirle algo así habría sido, por supuesto, una tarea inútil. Me giré en el asiento y me quedé dormido por un momento. Siempre me había gustado la sensación de dormir en un coche en movimiento y despertar en un lugar completamente distinto. Había algo extrañamente pacífico y reconfortante en dejar que mi padre se encargara del viaje, como si nada malo pudiera pasar mientras él estuviera al mando. Escuchaba el zumbido del motor y la radio, que reproducía tenuemente un segmento de un programa. Un leve bache en la carretera me sacudió y me despertó, señalando que habíamos dejado atrás la ciudad para volver a atravesar interminables carreteras rurales, entre campos y bosques. Las farolas que antes iluminaban el camino habían desaparecido, dejándonos únicamente con las luces largas del coche para guiarnos. Los campos de cultivo fueron rápidamente reemplazados por densos bosques a ambos lados de la carretera, con la nieve cubriendo cada rama, brillando en la noche oscura. Un pequeño apartadero improvisado apareció un poco más adelante. Mi padre se detuvo allí, puso el coche en parking y anunció que necesitaba orinar, una necesidad que yo también compartía tras conducir sin parar durante las últimas 7 horas desde nuestra última parada. Dimos unos pasos dentro del bosque, dejando huellas frescas en la nieve hasta entonces intacta, y nos colocamos lado a lado separados por un árbol mientras nos ocupábamos de lo nuestro. Una ráfaga de viento helado atravesó los árboles, sacudiendo la nieve acumulada sobre las ramas, que cayó de golpe sobre mi cabeza, colándose bajo mi chaqueta mientras se derretía rápidamente contra mi piel. Mi padre soltó una carcajada, a lo que respondí formando una bola de nieve y lanzándosela a la cabeza. Se desató una breve pero caótica guerra de bolas de nieve, que terminó con una clara victoria a mi favor, aunque sospechaba que mi padre me había dejado ganar. Cuando regresamos al coche, el cielo se había cubierto por completo con una gruesa capa de nubes oscuras. Pequeños puntos blancos comenzaron a aparecer frente a nosotros, señal de que las nubes ya habían decidido dejar caer los primeros copos de nieve. Se viene una tormenta, dijo mi padre con total naturalidad, como si tuviera un don de previsión. Será mejor que sigamos antes de que empiece. No bien retomamos la carretera, los pocos copos se transformaron en una nevada intensa y constante. Aunque la carretera había sido despejada unos días antes, no tardaría en convertirse en una superficie resbaladiza. Aún así, seguimos avanzando, sabiendo que lo peor que podíamos hacer era quedarnos atrapados allí, en medio de la nada. El viento se intensificó, lanzando agujas blancas de nieve contra el parabrisas y reduciendo la visibilidad a casi cero. Redujimos la velocidad, intentando desesperadamente mantener la carretera a la vista. Pasaron unos minutos y el camino frente a nosotros se desvaneció por completo en una sábana blanca, obligándonos a avanzar a paso de tortuga. Incluso así, golpeamos el borde de la carretera y apenas logramos volver a girar hacia el asfalto resbaladizo. «Deberíamos parar», le supliqué. «Si paramos aquí, no vamos a poder volver a arrancar», argumentó mi padre.
Pero no importó, porque antes de que pudiéramos discutir nuestra situación, el coche se deslizó hasta detenerse por completo. La nieve frente a nosotros se había acumulado a niveles que superaban con creces lo que nuestro coche podía atravesar. ¡Mierda!, gritó mi padre con frustración antes de corregirse de inmediato. Perdón, no quise decir eso. Pero el daño ya estaba hecho. Mi padre era un hombre estoico, que nunca recurría a las groserías a menos que hubiera llegado a su límite absoluto. Con una sola palabra, había dejado claro que ya no tenía el control, y eso me aterrorizó más que cualquier cosa que pudiera ocurrir en la carretera. Deberíamos dar la vuelta, sugerí, con la preocupación evidente en mi voz. No sirve de nada. Las carreteras tampoco estarán mejor en la otra dirección. Estamos demasiado metidos. Sacó su teléfono celular de la guantera y lo encendió en un intento desesperado de pedir ayuda, pero tan lejos de la ciudad más cercana no tuvimos suerte. No había ni una sola barra de señal. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Todo va a estar bien, dijo, tan tranquilizador como pudo. Tus abuelos saben que venimos. Cuando se den cuenta de que no llegamos, sabrán que estamos atrapados en la carretera. Enviarán a alguien, estoy seguro. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, no exigiendo una explicación, sino buscando más tranquilidad. Confía en mí. Conozco a tus abuelos desde hace mucho más tiempo que tú. Estaremos bien si logramos pasar la noche. Pero va a ser frío, así que necesito que te abrigues, ¿de acuerdo? Su confianza habitual logró calmarme un poco. Después de todas las historias que me había contado sobre los peligros que había superado, seguramente sabría cómo mantenernos a salvo. Hice lo que me dijo y me puse varias capas de ropa sacadas de mi maleta en el maletero. Aunque teníamos pocos suministros, había suficientes snacks como para mantenernos alimentados durante la noche. Revisé el equipaje, los regalos para mis abuelos, y aparté cuidadosamente el preciado rifle de caza de mi padre. No te preocupes. Si nos quedamos aquí más de un día, iré a cazar algo para comer, bromeó, pero mañana ya estaremos fuera de aquí. Solo tenemos que quedarnos quietos hasta que alguien venga por nosotros. Apagamos el coche, aún conservando el calor residual que se disipaba minuto a minuto. Incluso nuestra presencia dentro del habitáculo ayudaba a mantener el calor atrapado, aunque solo fuera por un corto tiempo. Intenté dormir, esperando que las carreteras se despejaran mientras descansaba y que pudiera despertar en un lugar completamente nuevo, tal como había imaginado al principio. Mi padre, terco como siempre, se mantuvo despierto, revisando su teléfono de forma intermitente por si aparecía alguna señal. Cada vez que la temperatura bajaba demasiado y yo empezaba a temblar, encendía el motor solo el tiempo suficiente para calentar el coche, vigilando atentamente el nivel de combustible. A pesar de nuestra preocupante situación, volví a sentirme seguro en su presencia, lo suficiente como para caer en un sueño profundo lleno de sueños extraños sobre gigantes del bosque y trolls de nieve, provocados por el sonido del viento aullando y la nieve golpeando el coche. Volví a despertar cuando mi padre abrió la puerta del lado del conductor para salir. Se giró hacia mí con la pala en la mano. Quédate aquí, solo voy a despejar el tubo de escape, explicó. La puerta estuvo abierta apenas unos 7 segundos, pero fue suficiente para que la temperatura dentro del coche descendiera drásticamente. Alumbró con una linterna para evaluar la situación. El haz de luz se hacía visible por la nevada incesante, aunque solo lograba atravesarla unos pocos metros. Comenzó a limpiar lentamente el tubo de escape para evitar que nos asfixiáramos con el monóxido de carbono, aunque eso no despejaría la carretera, y en un par de horas tendría que hacerlo de nuevo. Luego despejó un estrecho pasillo entre la creciente capa de nieve y la puerta del copiloto, permitiendo que ambos pudiéramos salir rápidamente del coche si era necesario. Cuando terminó, volvió a entrar al coche y encendió el motor para calentar nuevamente el interior.
Sus manos temblaban por el frío y tenía un gesto preocupado, aunque jamás lo admitiría. Me ordenó otra vez que intentara dormir mientras él se mantenía despierto para asegurarse de que no quedáramos enterrados bajo la nieve. Volví a dormirme, aunque esta vez fue un sueño inquieto, pues había comenzado a notar que incluso mi padre quizá no estuviera preparado para mantenernos a salvo durante toda la noche. Entonces la puerta se abrió una vez más. Solo había pasado una hora, y aún así mi padre tuvo que salir nuevamente para despejar el tubo de escape, el techo y las puertas. Esta vez tardó más, tanto por el agotamiento como por el empeoramiento del clima. Mantuve los ojos y oídos atentos, rezando en silencio para que alguien llegara a rescatarnos. La carretera frente a nosotros, ahora completamente invisible bajo la nieve, permanecía oscura. El viento aullaba con más fuerza y, aparte del sonido de la pala de mi padre y los golpes sordos de la nieve arrojada, no se oía nada más. Pero entonces escuchamos algo. Al principio era tenue, apenas perceptible entre la tormenta, pero claramente distinto del monótono estruendo que nos había rodeado hasta ese momento. Consideré abrir la puerta para escuchar mejor, pero antes de poder decidirlo, mi padre volvió a entrar apresuradamente al coche y me dijo que guardara silencio. Estaba pálido como una sábana. No era solo por el frío. Había algo más en sus ojos. Terror absoluto. ¿Qué fue eso? Silencio. Susurró con agresividad, sin explicar lo que había oído. Me quedé completamente quieto, con la mirada fija en la tormenta frente a nosotros. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba escuchar el sonido otra vez. Por favor, ayúdenme. Gritó una voz desesperada a través de la tormenta, increíblemente fuerte. Pero era distinta al sonido que había escuchado antes. Aunque no podía precisar por qué, sabía que no había sido una voz. Eso volvió a empujar a mi padre a salir del coche, su miedo transformado en determinación por salvar a quien quiera que estuviera atrapado en la tormenta con nosotros. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí afuera? Gritó mientras agitaba la linterna de un lado a otro, como si intentara guiar a algún alma perdida en la carretera. Deténganse, por favor. Respondió la voz, cada vez más cerca. Esta vez sonaba diferente, como si proviniera de otra persona. La tormenta la distorsionaba, haciendo imposible discernir si era de un hombre o una mujer. ¿Dónde estás? Volvió a gritar mi padre. Ayúdenme. Repitió la voz, sin reconocer nuestra presencia, sonando aún más extraña que antes. No puedo verte. Solo sigue la luz. Continuó él, agitando la linterna. ¡Oh, Dios, no! Gritó la voz, aún más cerca. Algo estaba mal. Aunque no podía explicarlo, lo sentía profundamente dentro de mí. Lo que fuera que pedía ayuda había despertado un instinto primitivo en mí, uno que nunca había sentido en mis 11 años de vida, y me gritaba que huyera. Papá, vuelve al coche. Le supliqué, pero se había alejado demasiado. No podía oírme. Abrí la puerta del copiloto y salí, llamándolo una vez más. A lo lejos apenas podía ver el haz de su linterna moviéndose en el aire. Ayúdenme. Gritó la voz afuera, estridente y antinaturalmente fuerte. Ya ni siquiera intentaba sonar humana. Por aquí. Respondió mi padre. Papá, vuelve. Entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, los ruegos de ayuda se transformaron en un grito implacable y ensordecedor. Sonaba como si proviniera de algo demasiado alto para ser humano. Volví a gritar por mi padre, pero no respondió. Papá, por favor. Rogué. El haz de su linterna quedó suspendido en el aire por un instante, antes de comenzar a girar como si la linterna hubiera sido arrojada. Temiendo que mi padre hubiera sido capturado por la criatura, me preparé para correr tras él, pero no bien di un paso hacia la oscuridad, algo me arrastró de vuelta al coche. Cierra la puerta. Ordenó mi padre. Obedecí y cerré y aseguré la puerta. ¿Qué pasó? Silencio.
Con las manos, me indicó que me mantuviera agachado. Apagó los faros y todo dentro del coche, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Permanecimos así durante minutos, escuchando atentamente cualquier señal de vida afuera. Justo cuando comenzaba a creer que quizá ya no había peligro, el silencio fue destrozado por otro grito gutural que me recorrió la espalda con escalofríos. Me hundí más en el asiento, esperando que de alguna forma pudiera protegerme de los horrores que acechaban afuera, pero contra todo pronóstico, lo que sea que rondaba fuera no parecía saber dónde estábamos. ¿Qué es eso?, susurré. No lo sé, susurró mi padre. Solo intenta mantenerte en silencio. El interior del coche permanecía completamente oscuro, salvo por un pequeño reloj digital en el tablero que marcaba que acabábamos de pasar las 3 de la madrugada. Incluso si sobrevivíamos hasta el amanecer, pasarían horas antes de que alguien notara nuestra desaparición, y huir a pie sin duda nos llevaría a la muerte, ya fuera por el entorno o por el monstruo que estaba afuera. Sin otra opción, permanecimos escondidos dentro del coche, contando los minutos mientras la nieve continuaba sepultándonos. Incapaces de usar el motor para calentarnos sin alertar al monstruo, la temperatura descendió lentamente por debajo de cero. Incluso si no nos encontraba, el frío podría matarnos. Mi padre me rodeó con los brazos para intentar mantenerme caliente, pero en ese momento dudaba que siquiera pudiera sentirlos. Todo va a estar bien, Mati. Te lo prometo, susurró. Te sacaré de aquí. Los gritos continuaron durante las siguientes horas, al principio acercándose, pero siempre desviándose en la dirección equivocada, rodeándonos una y otra vez. Para entonces, el coche estaba cubierto por una capa de nieve tan profunda que el monstruo solo podría encontrarnos si pisaba directamente encima de nosotros. A medida que se acercaba la mañana, la tormenta pareció calmarse, pero la temperatura descendió a niveles tan bajos que, si nos dormíamos, quizá no volveríamos a despertar. A pesar del terror, mi cuerpo estaba a punto de rendirse. Por más que intentaba resistirme, apenas me mantenía al borde de la conciencia. Mati, no te duermas, susurró mi padre mientras me sacudía. Tengo mucho frío, balbuceé, exhausto. Otro grito se oyó a lo lejos, esta vez un poco más distante. Era nuestra única oportunidad. Si no actuábamos rápido, el frío acabaría con nosotros antes que el monstruo. Vamos a tener que calentar el coche, pero necesito despejar el tubo de escape otra vez, ¿de acuerdo? Con ambas puertas atrapadas por montones de nieve, mi padre decidió arrastrarse hacia la parte trasera del coche, guiado únicamente por la tenue luz de las lámparas de cortesía, y abrir el maletero desde dentro. Como se abría hacia arriba, quizá podría ser suficiente palanca para empujarlo contra la nieve acumulada encima. Se arrastró sobre las maletas, sosteniendo la pala, y luego se detuvo un momento, con la mirada fija en el rifle de caza. Sin saber contra qué nos enfrentábamos, no teníamos forma de saber si el arma sería suficiente como defensa, pero si llegábamos a un enfrentamiento directo, no teníamos otra opción viable. Cargó el rifle mientras yacía dentro del coche y lo dejó a un lado para tenerlo a mano antes de empujar el maletero. Luego comenzó a retirar toda la nieve que pudo sin ponerse de pie lo suficiente como para ser descubierto por la criatura. Una vez despejado el escape, tomó el rifle y me hizo una señal para que encendiera el motor. Las luces ya estaban apagadas, pero, aunque el coche no se iluminara demasiado, el motor seguiría haciendo ruido. El motor cobró vida, pero en lugar de volver al interior, mi padre permaneció afuera, rifle en mano. En la oscuridad no podía ver a la criatura desde lejos, lo que significaba que cuando la tuviera a la vista, probablemente ya sería demasiado tarde para disparar. Segundos después de encender el coche, un grito horrible y continuo atravesó el aire, volviéndose cada vez más fuerte a medida que el monstruo se acercaba rápidamente a nuestra posición. Mi padre disparó hacia la oscuridad, guiándose únicamente por el sonido de los alaridos.
Disparó otra vez, y otra más, preparándose para un cuarto disparo cuando algo pisó el techo del coche, hundiéndolo hacia adentro. Me lancé al suelo para evitar que mi cráneo fuera aplastado, perdiendo de vista a mi padre, que había permanecido afuera. Él soltó un grito de dolor mientras el rifle caía al suelo con un golpe sordo. Al levantar la cabeza para ver qué estaba ocurriendo, apenas pude distinguir algo enrollado alrededor de las piernas de mi padre, levantándolo en el aire mientras sus gritos se mezclaban con los de la criatura gigantesca. Quise gritarle, pero sabía que no debía delatar mi posición solo para ser capturado como él. Así que me arrastré en silencio por el coche dañado, intentando alcanzar el rifle que había caído en la nieve. Aunque nunca me habían permitido sostener un arma de fuego, había recibido instrucciones exhaustivas sobre su uso seguro. Logré salir por el maletero y arrastrarme hacia afuera, sobre la nieve. La tormenta había amainado y el cielo se había despejado, revelando una luna casi llena que proyectaba una luz blanca y tenue sobre el paisaje cubierto de nieve. Sobre el coche se erguía la criatura, sosteniendo la pierna de mi padre con uno de sus brazos retorcidos. Medía al menos 3 metros de altura, y su silueta contrastaba de forma inquietante contra el cielo nocturno. De sus hombros sobresalían protuberancias similares a astas, mientras que su cabeza parecía casi fusionada con el torso, con un rostro imposible de distinguir en la oscuridad. Introdujo la pierna de mi padre en su boca, cerrándola con dientes lo suficientemente afilados como para desgarrar la carne. Sin tiempo que perder, tomé el rifle, lo apunté en dirección general a la criatura y apreté el gatillo. Un estruendo ensordecedor retumbó en la noche, dejándome sordo por un instante. Terminé en el suelo, empujado por el retroceso del arma. El disparo había alcanzado a la criatura, distrayéndola lo suficiente como para que mi padre cayera en un montón de nieve, pero no parecía herida. Lo único que había logrado era desviar su atención hacia mí, y ya no tenía a dónde huir. La criatura me observó, inclinándose lo suficiente como para que pudiera ver su rostro reflejado en la luz de la luna. Tenía ojos grandes y redondos, completamente negros y vacíos, y una enorme hendidura a modo de boca llena de dientes ásperos y puntiagudos que se extendían en filas interminables hacia el interior. Durante un instante, simplemente me observó, casi como si estuviera impresionada por la resistencia que había mostrado. Mati. Escuché gritar a mi padre, pero no fue suficiente para distraer a la criatura de su siguiente víctima. Comenzó a extender su mano hacia mí, y ni siquiera pude gritar cuando mi vida se acercaba a su abrupto final. «Déjalo en paz», gritó mi padre mientras rodaba desde el montón de nieve. Agarró el rifle, accionó el cerrojo rápidamente y disparó de nuevo, esta vez acertándole directamente en un ojo a la criatura. El impacto fue suficiente para hacerla entrar en un ataque de furia agónica, pero el dolor la distrajo lo bastante como para permitir que mi padre me empujara debajo del coche antes de arrastrarse él mismo hacia allí. La criatura, habiéndonos perdido de vista, lanzó un último grito gutural antes de alejarse del coche para buscarnos carretera abajo, cegada de un ojo y ajena a nuestro escondite justo debajo del vehículo. Solo cuando estuvimos seguros de que se había ido, volvimos a subir al coche aún en marcha, cerrando cuidadosamente el maletero. La luna estaba a punto de ocultarse, dando paso a un nuevo día, pero aún no estábamos a salvo. Un gran trozo de la pierna de mi padre había sido arrancado y estaba perdiendo mucha sangre. Intentó usar su propio cinturón como torniquete, y aunque logró ralentizar la hemorragia, necesitaba atención médica urgente. «Alguien vendrá», me prometió. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Solo tienes que confiar en mí esta vez. Aguanta un poco más. Vas a estar bien. ¿Y tú?». «No me voy a ir a ninguna parte, te lo prometo». Pero horas después nadie había llegado, y mi padre cayó en un sueño profundo del que no pude despertarlo. Apoyé la cabeza sobre su pecho y lloré, sabiendo que pronto moriría y que no había nada que pudiera hacer para salvarlo.
Entonces el motor se apagó con un suspiro patético, dejándome solo en un silencio absoluto. Los primeros rayos del sol asomaron tímidamente por el horizonte, danzando entre los árboles cubiertos de nieve. De no haber sido por los horrores que había vivido, habría sido una mañana hermosa. Finalmente salí del coche para ver si la carretera conducía a algún lugar, pero todo se veía idéntico bajo la gruesa capa de nieve. No habría sabido qué camino tomar ni siquiera con un mapa. A lo lejos vi algo moverse entre los árboles, y escuché un leve zumbido acercándose. 5 motos de nieve emergieron del bosque, habiéndome visto desde la distancia. Salté y agité los brazos pidiendo ayuda. Vestían trajes de color naranja brillante, con cruces en la espalda. Se detuvieron de inmediato alrededor del coche y atendieron a mi padre inconsciente mientras uno de ellos me envolvía en una manta térmica naranja. Intentó preguntarme qué había pasado, pero estaba demasiado en shock para responder. Solo podía mirarlos atónito mientras subían a mi padre moribundo a una camilla, preparándose para llevarlo al hospital. Con lo poco que me quedaba de lucidez, intenté advertirles sobre el monstruo al que nos habíamos enfrentado, pero solo logré balbucear palabras incoherentes. Ellos respondieron asegurándome que ya estábamos a salvo. Pero después de todo lo que habíamos visto, no estaba seguro de poder creerles. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en una cama de hospital, ileso salvo por una leve hipotermia. Mi abuela estaba sentada junto a mi cama, dormida en una silla. Mi padre no estaba allí. Lloré por un momento, pero ella me prometió que todo estaría bien. Me explicó que mi padre había sido llevado a cirugía y que tendrían que amputarle la pierna, pero que por lo demás estaría bien. Me preguntó qué había pasado, pero no estaba seguro de querer contárselo sin que mi padre estuviera presente para respaldar mi historia, temiendo que pensara que había perdido la razón. Ella respetó mi decisión y me aseguró que no tenía que hablar de nada hasta que me sintiera listo. Mi única tarea era concentrarme en recuperarme. Un par de días después, 2 hombres me visitaron en el hospital. Vestían de manera informal, pero tenían expresiones severas. Se presentaron, aunque no pude retener sus nombres. Me preguntaron qué había visto en la tormenta de nieve, y a diferencia de mi abuela, no aceptaron mi negativa a hablar sin mi padre presente. Les conté sobre la criatura, y aunque no parecieron satisfechos, tampoco intentaron refutar mi experiencia. Solo mencionaron algo sobre un evento umbral, sin dar más detalles. Me explicaron que mi padre debía ser trasladado a sus propias instalaciones para recibir tratamiento adicional y descartar complicaciones del ataque. Pedí que me llevaran con él, pero se negaron, citando riesgo de infección como motivo. Intentaron tranquilizarme asegurándome que harían todo lo posible por cuidar de mi padre, pero no sonaron particularmente sinceros. Fui dado de alta del hospital tras 5 días de tratamiento y supe por mis abuelos que otros 3 coches habían quedado atrapados en la misma carretera aquella noche, a solo unos pocos kilómetros de distancia. Los ocupantes de esos vehículos nunca fueron encontrados. Fueron reportados como desaparecidos a la mañana siguiente, pero yo ya sabía que jamás los hallarían. Pasaron otros 2 meses antes de que pudiera volver a ver a mi padre, 2 meses que pasé en casa de mis abuelos. Cuando finalmente lo dejaron regresar a casa, aunque estaba físicamente sano salvo por la pierna perdida, el impacto psicológico lo había cambiado. Pasó el resto del invierno mirando por la ventana hacia la nieve, calmándose solo cuando llegó la primavera y la nieve se derritió. Incluso entonces se negó a hablar de lo que habíamos vivido. Aunque reconocía y confirmaba que el trauma que habíamos sufrido era real, nunca se atrevió a entrar en detalles.